Hello everyone, welcome to my channel, I'm Chini y se la creyeron, no, así voy a hablar en español. Bienvenidos a mi canal, el día de hoy les traigo el video de la entrega número 3. Decidí dividirlo en 4 partes y la que están viendo aquí fue la primera pintura que hice y también fue la última, ya les voy a explicar por qué. Estas entregas, si vieron mi entrega anterior, van avanzando siempre de acuerdo con lo que pasó, por eso les recomiendo ver todo el proceso desde la primera entrega. En esta entrega decidí retomar lo que me comentó la profe en la entrega número 2, que fue la teoría de Jung, y les quiero explicar un poquito de qué se trata a grandes rasgos, ustedes después pueden investigarlo más. Carl Gustav Jung fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. Fue fundador de la Escuela de Psicología Analítica y también fue colaborador de Sigmund Freud en la etapa inicial de psicoanálisis. En su teoría aborda la estructura de la psique y sus productos, que son las manifestaciones culturales, y utilizó metodologías que provenían de la antropología, la alquimia, la interpretación de los sueños, el arte, la mitología, la religión y la filosofía. Los términos que fundan su teoría son los complejos, la introversión y extroversión, el inconsciente colectivo y los arquetipos o individuación. Toda su teoría es muy interesante, pero en lo que yo me voy a enfocar van a ser los tipos de personalidades. Partiendo por la introversión y extroversión, las personas introvertidas prefieren su mundo interno de pensamientos, sentimientos, fantasías, sueños y demás, mientras que las personas extrovertidas prefieren el mundo externo de las cosas, las actividades y las personas. Para este trabajo yo me centré principalmente en las funciones. Las funciones son la manera en que cada uno de nosotros, tanto introvertidos como extrovertidos, lidiamos con el mundo, tanto interno como externo. Y Jung sugiere que hay 4 funciones: la sensación, el pensamiento, la intuición y el sentimiento. Y en esto se basa este trabajo. ¿Se acuerdan que les dije que fue el primero y el último que hice? Bueno, aquí estoy en el último día, cuando ya tenía hecho todos los demás. Decidí que no estaba bien realizado el rostro, así que lo empecé de nuevo. Pero bueno, sigamos con la teoría. El tema de esta entrega era mi juego, mis reglas. Me gustó mucho ese título, la verdad. Y mi juego fue hacer 4 autorretratos, uno por cada elemento, siguiendo la teoría de Jung. Usar la pintura como una mancha amontonada que configura una imagen, y con esto hacer este juego entre figura y mancha. Salir de la retícula, que como vieron en mi entrega anterior lo hice en una ventana donde creaba como un cuadro que retenía las emociones. Esta vez quise hacer una representación libre, y mis reglas era introducir fundamento literario en la obra, que ya lo van a ver, usar dimensiones un poco más grandes para poder tener como trazos más expresivos, y un reto personal que era no usar dibujo previo, que la verdad, ¿por qué lo hice? Pero bueno. Y el fundamento literario que usé fue un poema de Gabriela Mistral que se llama Todas íbamos a ser reinas. Les voy a leer solo la primera estrofa, que dice: Todas íbamos a ser reinas, de 4 reinos sobre el mar, Rosalía con Ifigenia y Lucila con Soledad. Estos fueron los 4 personajes que yo decidí utilizar, y los dividí en este doble retrato, autorretrato y también retrato de ellas. Y decidí a cada una darle una función psicológica. Lo que ustedes están viendo es Soledad, y el poema dice así: Soledad crió 7 hermanos, y su sangre dejó en su pan, y sus ojos quedaron negros de no haber visto nunca el mar. Decidí darle la función
del pensamiento y se refiere a la lógica, al orden, a la limitación. Jung llamó a esta función como racional, o la toma de decisiones en base a juicios en vez de una simple consideración de la información. Me pareció que coincidía muy bien con la figura de Soledad, ya que ella tenía sus sueños de niñez, pero al final antepuso la necesidad de sus hermanos y tomó la decisión más racional que pudo al quedarse y cuidarlos, y con ello nunca pudo cumplir su sueño, que era ser reina y llegar al mar. Aún queda mucho por decir sobre el trabajo y el poema, pero aún quedan otros 3 videos con los otros 3 retratos y ahí voy a poder explicarles mejor y más en profundidad de qué se trata. Pero muchas gracias por estar aquí viendo este video. Ahí está cómo quedó finalmente. La verdad es que me gustó mucho y por fin fue un trabajo con el que me sentí feliz. Ja, weird.